En este momento son las 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos. Estamos en vivo desde el centro de la República Mexicana presentando a ustedes el informativo de Oriente Capital. Muy contentos de que nos acompañe, recordándole que estamos a sus órdenes en diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar en Oriente Capital, por ejemplo, si usted abre su navegador, ya sea el Edge, si está en Windows, o el Safari o el Chrome, el que a usted le guste, teclea Oriente Capital, les va a aparecer nuestra multiplataforma. Ahí nos puede escuchar completamente en vivo o descargar el podcast, y además tenemos el minuto a minuto y pues la transmisión en vivo de Capital, que es permanente. Ahí estamos y bueno, le invitamos a que pues descargue el podcast. También estamos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, en las mejores plataformas de streaming. Ahí está el informativo de Oriente Capital, y nosotros muy contentos de verdad de que nos acompañe en esta aventura con mucha información. Y bueno, como todos los miércoles, es para nosotros un gran placer, un gran honor contar con la presencia de Cristian Lamesa, con pues esta mesa que es La Verdadera Política con Cristian Lamesa. Cristian, primero que nada, un abrazo muy especial. Tienes un par de noticias que me gustaría compartir para los que nos acaban de sintonizar por primera vez. Siempre hay un primerizo y a mí me gusta tender la mano a la gente que por primera vez nos acompaña. Cristian Lamesa es analista geopolítico, fotógrafo, escritor, es autor del libro La Paternidad del Mal, los cómplices de Hitler, nominado al premio de la Sociedad Rusa Znanie como educador extranjero del año 2023, pero nos tienes noticias muy interesantes porque la colaboración de la siguiente semana la vas a hacer desde Rusia, mi querido Cristian, qué afortunado. Así es, ¿cómo estás, Rey querido? Realmente estoy muy feliz. Ahora le voy a contar a nuestra audiencia el motivo. Y muy feliz de estar otro miércoles con vos, por supuesto. Y sí hay dos grandes novedades para mí. Una es que he sido convocado para participar e incluso hacer una breve disertación en el foro que se realizará el próximo miércoles 20 de noviembre en la hermosa ciudad de Moscú, sobre noticias falsas. Ese será el tema del foro, muy interesante por cierto, y aparte debo con mucha alegría comunicarle a nuestra audiencia, yo ya me la apropié, Ray, perdón por esto. Por supuesto, sí. Ayer me han confirmado que esta querida asociación de la cual soy embajador en la República Argentina, en la Sociedad Rusa Znanie, por segundo año consecutivo me ha nominado al premio de mejor educador del año 2024, y la terna con la que comparto esta nominación realmente es un verdadero lujo. Participan un político eslovaco, Tomáš Spacek, es su nombre y apellido, y dos estadounidenses que son realmente verdaderos titanes de la geopolítica. Uno de ellos es Scott Ritter y el otro es el célebre periodista Tucker Carlson. Así que, Ray, la verdad que yo ya me considero premiado y distinguido por participar en esta terna para este prestigioso premio en Rusia. Tucker Carlson entrevistó a Vladimir Putin, ni más ni menos, para quien le suene. Pues la verdad es un honor también para nosotros contar con tu participación aquí en Oriente. Pues ahora sí que es tu público, es tu programa, mi querido Cristian. Qué interesante este tema. ¿Nos podrías adelantar algo? Yo sé que no puedes adelantar todo porque pues lo vas a ver la próxima semana desde Moscú directamente. Las noticias falsas es un tema que nos debe preocupar porque hay que recordar que así ganó Zelensky con noticias falsas y con el uso de la plataforma de Facebook, aprovechada por la empresa que ya no existe, Cambridge Analytica, y por lo que, por cierto, no hay nadie en la cárcel, ¿no? Le hicieron que ganara Zelensky metiéndole miedo a la gente que no entiende qué es una noticia falsa, no entiende qué es un algoritmo, no entiende qué es la inteligencia artificial. ¿Qué van a platicar en Moscú? Si nos puedes adelantar un poquito, perdón que te distraiga del contenido de tu columna, pero me parece importante para los radioescuchas que estemos pendientes de este fenómeno que no nos es ajeno. No, por favor, no me distraes para nada, y aparte
el capitán del barco sos vos y siempre a buen puerto nos llevás. Y a ver, el tema de las noticias falsas es fundamental, Rey, como vos bien decías, porque no solo es la diseminación de noticias falsas, sino también la tergiversación y la manipulación de la opinión pública a través de las mismas. En casos extremos han ocurrido linchamientos, se ha asesinado gente con motivo de noticias falsas. Esto ha pasado en muchos países, que por ahí se disemina por las redes sociales que tal o cual persona hizo tal o cual acto aberrante. Es linchada, es asesinada y resulta que después era una mentira. Esto llevado a nivel de los estados. Bueno, yo en la breve disertación que voy a hacer, tengo que acotarla mucho, pero por ejemplo voy a hablar de el famoso caso que vos recordarás, Rey, en los primeros días de iniciar la operación militar especial, hubo y se diseminó por todo el mundo esa noticia que hablaba de un tanque ruso aplastando un vehículo civil en un Kiev. A los 2 días de la guerra en Ucrania. Exactamente. Yo a las pocas horas de conocer esa noticia ya sabía qué clase de vehículo era, que era un vehículo de defensa antiaérea, sabía, es el Strela 2, sabía que el ejército ruso hace años que no usa este vehículo, sabía también que era un vehículo del ejército ucraniano, tenía toda esa información, es más, en donde fue que ocurrió este incidente no habían llegado las tropas rusas. Toda esta información yo la tenía horas después de acontecido este hecho, y a pesar de eso se seguía diseminando la noticia en todo el mundo. Yo era entrevistado para medios argentinos que estaba en Moscú en ese momento. Yo daba toda la información de por qué esa era una noticia que era falsa y que debían corregirla. Y a pesar de eso, en los portales de los mismos medios que me entrevistaban, seguía puesta la noticia, y de hecho al día de hoy, tu público puede googlear, por ejemplo, en el medio Clarín o en el medio Infobae, medios horribles, pero muy populares y de mucha llegada en mi país, y van a ver que sigue figurando la noticia del tanque ruso aplastando un vehículo civil en Kiev, cuando ya, por supuesto, que incluso muchos medios desmintieron esta noticia, digo medios occidentales. Entonces, ¿eso para qué sirvió? Para ayudar ¿cómo decirlo?, poner más en contra todavía la opinión pública occidental en contra de Rusia y de la operación especial, sin siquiera saber o entender por qué había sido que el presidente Putin tomó esa decisión. Otra muy breve, cuando fue que intentaron asesinar a Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, muchísimos medios occidentales lo presentaban la noticia de forma tal que parecía que buscaban justificar el ataque, porque era un político eslovaco prorruso. Llegaron a decir que era socialista de extrema derecha. O sea, un contrasentido de cinismo la terminología, eso Infobae. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar un poco, estimado Rey, por lo menos va a ser mi disertación, y creo que es muy importante, aparte, y con esto cierro, es muy importante esto, hacer conciencia en la gente con algo que es fundamental. Nunca propaguen y reenvíen noticias que les mandan sin por lo menos chequearlo y tratar de contrastarlo con 2 o 3 medios que revistan cierta seriedad, porque puede llegar a ser cosas muy, muy peligrosas. Sí, por supuesto, y además me hiciste recordar el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, me hiciste recordar no solo esa noticia inicial del tanque, sino también que, por ejemplo, destacaban que una señorita, una Miss Ucrania, no recuerdo si fue Miss Ucrania, pero una reina de belleza, una modelo que se vestía de militar, y yo voy a pelear por mi país, esta publicidad bastante socarrona que vimos al inicio de esta operación especial. Y pues bueno, arranca tristemente el genocidio en Gaza, y no hemos visto esas imágenes en Ucrania, ¿no? O sea, porque luego la prensa trata de horrorizarnos en México le decimos espantarnos con el petate del muerto.
Así, esa es la frase, ¿no? Y pues desgraciadamente le invitamos a que usted no se deje engañar por estas cosas. Yo le he dicho cientos de veces, mi querido Cristian, aquí en el informativo, no hay guerra ni en Ucrania, pues le llaman guerra, pero es una defensa. A quienes les he enseñado el mapa de la OTAN y ya ven la dimensión de todas las pistolas que están apuntando contra Rusia, dices, ah, caray, todo por el fantasma, un fantasma recorre Europa, decía el manifiesto del Partido Comunista, y eso es a lo que le tienen miedo, muy injustificadamente la gente que no conoce, ¿no? Pero bueno, cerramos este tema, es apasionante, y me recordaste también que la gente sepa que la difamación no es nueva, ya, es histórica desde que el hombre es hombre, desde la época de los esclavos, desde la época del feudalismo, en el capitalismo, siempre ha habido esta forma pues, digamos, señalar a la gente. Está la Santa Inquisición, está la letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, la letra escarlata, le pones la letra escarlata y ya se perjudicó a la persona prácticamente de manera permanente y hasta como letal, decías tú. Por eso es peligrosísimo el tema de la pena de muerte y este tipo de legislaciones que no ven por el ser humano. Cristian, cuéntanos, ya pasó una semana, ¿cómo se empiezan a acomodar las aguas después de que llega Donald Trump? Y pues no vas a estar en Rusia, para que también nos platiques cuando estés por allá, cómo está la situación, cómo se ve el mundo con ojos frescos y distintos a lo que estamos acostumbrados acá en Occidente. Bueno, y de hecho voy a intentar aprovechar esta cercanía, que espero poder cruzar algunas palabras con Tucker Carlson, que es una persona tan cercana también a Donald Trump, para ver un poco, tomar de primera mano qué impresiones tiene este prestigioso periodista. Y ya pasada una semana de nuestro último encuentro, querido Ray, yo creo que se van asentando un poco las aguas, va bajando la espuma, y lo que más relevante, podría decir, lo que se percibe de forma más relevante es el enorme nerviosismo que hay en Europa. Están al borde de un ataque de nervios. Uno de los que parece más intranquilo es Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN. Debe tener temor a quedarse sin trabajo tal vez ante la llegada de Trump al Salón Oval. Obviamente que hay toda una serie de mecanismos que están tratando de articular a un ritmo febril como para, en caso de que Donald Trump finalmente cumpla con lo que ha prometido y corte el flujo de recursos a Kiev, para que haya alguna forma de que Europa sola pueda sostener al régimen de Kiev. Se habla de instalación incluso de algunas fábricas de armamento de diferentes países, de Alemania, de Lituania, en territorio ucraniano, que ya avisó el expresidente Dmitry Medvedev que van a ser objetivo legítimo, y que cuando terminen con esa ironía que lo caracteriza, dijo que iban a haber fuegos artificiales rusos para festejar la inauguración, algo así creo que dijo. También se hablaba, habían trascendidos. Bueno, también hay que marcar que hay muchos trascendidos, yo creo que hay que tomarlos con pinzas, sobre, ya sea desde la supuesta propuesta que Donald Trump le haría al presidente Putin, esta que hablaba de unos 20 años de garantía de que Ucrania no entraría en la OTAN por ese periodo, lo cual creo que Rusia no puede aceptar bajo ningún punto de vista. Esto tiene que ser permanente. Y también en las últimas horas había un trascendido que hablaba prácticamente de Zelensky articulando lo que sería ni más ni menos que regalarle todo el país prácticamente a Estados Unidos, a Donald Trump, los recursos naturales, la administración, prácticamente todo, a cambio de mantener esta guerra. Por supuesto que Ucrania tiene vastísimos recursos naturales, es un país que tiene mucha riqueza en su suelo. Pintan esto como algo que no me extrañaría que existe esa oferta de parte de Zelensky, porque es un traidor a su país, así que
y a su pueblo, porque hay que recordar, como vos muy bien marcabas al comienzo respecto de las noticias falsas y Zelensky, también hay que recordar que Zelensky le mintió descaradamente a su pueblo, porque en la segunda vuelta electoral él había prometido sin ningún tipo ¿cómo decirlo?, de malos entendidos, o sea, explícitamente que él, si era presidente, iba a acabar con la guerra de forma diplomática. Es más, exagerando, dijo que hasta si era necesario se iba a arrodillar en frente de Putin para terminar esta guerra. Y lo único que hizo fue justamente generar lo que estamos viviendo y un incremento exponencial de lo que ya era una guerra civil que se estaba librando desde 2014. Entonces, este hombre que es un traidor, no me extrañaría que haga todo este tipo de ofertas de regalar a su patria a cambio de seguir con este negocio que es la guerra, que es para él y para toda la élite corrupta ucraniana. Lo que sí creo que, si bien, como decía, puede llegar a sonar tentadora la oferta, yo, a ver, uno no pone las manos en el fuego por casi nadie. Hay quienes merecen que uno ponga las manos en el fuego. Ahora, yo no sé si Donald Trump, después de pasar todo lo que pasó para llegar a la presidencia, estará dispuesto a pisotear todas sus promesas e incluso sabiendo que no puede haber mejor negocio que evitar una guerra nuclear. Así que yo creo que se van a dar la cabeza contra la pared en esta oferta, espero no equivocarme, porque si me equivoco, por supuesto que Rusia no se quedaría de brazos cruzados ante esa realidad y esto no sería más que una brutal escalada, creo yo. Sí, y además decías muy bien, Cristian, en ese sentido, que Zelensky está, como decimos en México, tirando patadas de ahogado. De hecho, me gustaría tu comentario en relación con, pues, le van a dar su última ayuda económica, creemos, con Joseph Biden. Antes de que se vaya, le van a dar más dinero a Ucrania para que siga con esta insensatez. Y por otro lado, hay ya guiños muy claros de la administración de Trump en el sentido de detener la guerra, incluso ya con su nuevo gabinete. ¿Cómo han tomado esta noticia allá en Rusia? Y bueno, ojalá que pues ya se pare la masacre, como decimos, ¿no? Sí, bueno, es muy cierto lo que decís, se está planificando dar 6.000 millones de dólares más como un último refuerzo para el régimen de Kiev, lo cual es realmente lamentable si uno piensa las enormes necesidades que pasa gran parte del pueblo norteamericano y justamente la Administración Federal les da la espalda, como fue durante los últimos desastres naturales. El desastre natural que ocurrió en Hawái hace algunos años, donde también parecía un espectador Joe Biden. En este sentido, yo creo que hay nombramientos auspiciosos por parte de Donald Trump en su gabinete, gente que abiertamente se ha manifestado totalmente en contra de esta financiación de esta guerra por parte de Washington. Y en Rusia yo creo que esto se observa con se observa de forma expectante, pero creo que tampoco se entusiasman más de lo debido. Yo creo que en esto hay que ser muy cautos, yo creo que a Rusia le va a costar volver a confiar en Occidente, si es que alguna vez vuelve a confiar, porque Claro. Occidente ha demostrado que ha tomado la costumbre de utilizar la mentira como una herramienta de su política internacional. Y eso es algo muy grave en la diplomacia. Y de hecho, Ray, para dar el ejemplo bien claro, lo que ocurrió con los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que eran acuerdos que buscaban pacificar, desescalar la guerra civil que se desató en 2014 en el Donbass, y Francia, Alemania y Rusia cumplían el papel de garantes de este acuerdo que se hizo con los auspicios de, por supuesto, de el gran compañero que es el presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia, y promovía el diálogo entre Kiev y en ese momento Petro Poroshenko era el presidente, entre Kiev y los rebeldes del Donbass,
que buscaban, lo que se buscaba en esto era una modificación en la constitución ucraniana que permitiese un mayor grado de autonomía de estas regiones y el respeto a sus costumbres, a su raíz cultural y a su lengua materna, que es el ruso, que se prohibiese el uso de armamento pesado y que se fuese, que eso que yo te decía antes, esa autonomía no es ni más ni menos que la autonomía que, por ejemplo, rige para las regiones autónomas en España. O sea, no es nada del otro mundo. Por supuesto que el único que cumplió todas las especificaciones de los acuerdos fue, como garante, fue Moscú. Y como si faltase algo, hace ya comenzada la operación militar especial, en entrevistas televisivas, en distintos medios y por separado, pero Angela Merkel por Alemania, François Hollande por Francia y el mismo Petro Poroshenko dijeron en diferentes entrevistas que los acuerdos de Minsk no habían sido ni más ni menos que una herramienta para armar a Ucrania, fortalecerla y prepararla para la guerra que se había desatado y que en ningún momento habían pensado en cumplirlos. Esto y burlarse en la cara de Rusia y burlarse en la cara de la gente que estaba siendo masacrada en el Donbass, que confió esa población en Alemania y en Francia y en sus mandatarios, eso es un acto de una miserabilidad, una canallada y una cobardía de la cual en la política exterior no se tiene vuelta atrás, o si se tiene es muy difícil, porque ¿cómo volver a confiar en semejantes mentirosos? Entonces yo creo que por eso Rusia, a pesar de que, repito, históricamente ha habido un buen vínculo a nivel personal entre los mandatarios Putin y Trump, yo creo que Rusia hoy y por mucho tiempo sin duda va a mantener esa política de valorar y ser un excelente socio y amigo de sus amigos y sus aliados, pero va a tener mucha aprensión de volver a confiar en este mentiroso occidente colectivo. Sí, qué reflexión tan interesante, es cierto. Como decimos, no se puede destapar la champaña antes de tiempo. Hay unos guiños, pero efectivamente hay que tomarlos con mucha mesura, Cristian. Pues bueno, vamos a cerrar. Nada más, comentas algo muy interesante que me gustaría preguntarte, porque creo que todos los días todos aprendemos algo nuevo. Mencionas la autonomía de regiones de Ucrania. Creo que al no conocer la historia, estamos condenados no solo a repetir errores del pasado, sino también a no entender lo que sucede. Ahí están los casos de Escocia, que no quiere ser parte del Reino Unido y está obligada históricamente, pobrecitos, y nunca se van a poder zafar. El mismo caso con las comunidades autónomas de España, que por lo menos tienen cierta autonomía, aunque me tocó conocer gente de vascos, y Cristian, lo muy poquito que conocí, me tocó ver que el 50% sí está con España y el otro 50% no, o sea, sí están muy divididos y por eso no se puede definir la situación de los vascos, pero se sienten tan fuera de España que su lenguaje no es ni siquiera el castellano. Bueno, es nada más para poner en perspectiva a los que nos están escuchando, dos ejemplos de comunidades que no se sienten parte de, y en este caso en Ucrania se sienten parte de Rusia, no se sienten parte de Ucrania. ¿Cómo está ese tema cultural? Como dices, quieren hablar ruso, no los dejan, hay un tema muy intenso, y me gustaría que pues nos ayudaras con un poquito de luz en este tema. Sí, para que te imagines, en la legislación ucraniana, por supuesto, hecha, llevada adelante, por ejemplo, durante el gobierno de Víctor Yushchenko, un nacionalista y un simpatizante del nazismo. Él fue el que le otorgó póstumamente el título de héroe de Ucrania al criminal Stepan Bandera. Esa legislación tan represiva prohíbe incluso hablar ruso dentro de tu casa. O sea, a ese nivel extremo de locura llega. La SS. Sí, totalmente. Y de hecho no son las minorías ucranianas rusófonas las perseguidas. También hay que recordar a los húngaros de Transcarpatia, a los cuales incluso han sido víctimas de pogromos por parte de estos nacionalistas. Y
mirá qué contraste, mirá que, y muy brevemente te lo voy a decir, cómo un país, un Estado puede convivir virtuosamente con nacionalidades y religiones totalmente diversas en un marco de respeto mutuo. Mientras vemos esta realidad en Ucrania, totalmente dispuesta a avasallar los derechos de las minorías, y también recordando muy brevemente que si los ucranianos hoy hablan ucraniano es gracias a que Rusia, durante la época del imperio y durante la época de la Unión Soviética también, y al día de hoy, siempre en todos los lugares donde había una lengua materna, las lenguas oficiales fueron el ruso y esa lengua materna, o sea, en el caso de Ucrania, el ucraniano. Y al día de hoy, yo he visto con mis propios ojos libros de lectura de la época soviética y que hoy sigue siendo llevado adelante del mismo modo, por ejemplo, en la República de Chechenia, libros de lectura en checheno. En Chechenia, en la República de Chechenia, las lenguas oficiales son el ruso y el checheno. Y eso ha garantizado a lo largo de los siglos de historia de Rusia, la milenaria historia de Rusia, que puedan convivir, como dice el presidente Putin, de una forma armoniosa las religiones tradicionales sin ningún conflicto, como es el cristianismo ortodoxo, el islam, el judaísmo y el budismo, por citar solo 4 o las principales. Y nunca se ha forzado el convertirse, por ejemplo, el cristianismo ortodoxo a otras minorías religiosas, nunca se ha vulnerado. Es más, un dato corto que es muy enriquecedor. Los finlandeses, que hoy se tornan tan rusófobos, en la época que eran dominados por el reino de Suecia, estaba prohibido el uso de la lengua finesa. ¿Y sabés cuándo recuperaron el uso de su lengua? Cuando a principios del siglo XIX, el emperador Alejandro I de Rusia toma Finlandia, crea el Gran Ducado de Finlandia con una autonomía enorme, una gran autonomía, y les concede nuevamente el uso legal de su lengua. Y hoy los finlandeses pueden hablar su lengua y no se perdió, no quedó como una lengua muerta, gracias a un emperador ruso, al que fue un gran emperador, Alejandro I, que derrotó a Napoleón, dicho sea de paso. Entonces vos fíjate cómo son de curiosas las vueltas de la historia, querido Ray. Sí, cómo no, cómo no. Cristian, yo te agradezco muchísimo a nombre de la audiencia. Creo que es importante conocer el otro lado del mundo y conocerlo con pequeños chispazos en esta plática, en esta charla sabrosísima. Cristian, pues primero que nada, muchas felicidades por esta nominación al premio de la Sociedad Rusa Snaini como mejor educador extranjero del año 2024 con esta maravillosa terna. Estoy ansioso por escucharte la próxima semana, incluso si tienes oportunidad de platicar con grandes personalidades, pues tener este panorama de lo que está pasando al otro lado del mundo. Una felicitación, mi querido Cristian, un abrazo y pues muy buen viaje. Muchísimas gracias, Rey. La verdad que me llena el corazón tus palabras, tus felicitaciones, porque realmente con vos en este espacio me siento en casa. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a mi querido amigo Brasil Acosta Peña y a todos los camaradas, amigos, a toda la audiencia que realmente ansioso todas las semanas espero este día para estar con ustedes. Igualmente, mi querido Cristian. Y la próxima semana anunciamos, será desde Moscú, ni más ni menos, doblemente extranjero de Argentina, Rusia. Pues es que ahora este mundo es global desde hace ya mucho tiempo. Un abrazo, Cristian, que tengas un excelente viaje. Abrazo grande, gracias, Rey. Bueno, pues es momento de ir a la pausa, vamos a cortar transmisión, nos despedimos de nuestros amigos de YouTube, estuvimos transmitiendo completamente en vivo, muchas gracias, hasta luego, y pues bueno, nosotros vamos a continuar después de la pausa aquí en Oriente Capital, muchas gracias por acompañarnos.